Ya está aquí, ya llegó. Este es el momento. Ha llegado la hora de controversias manmanas. Hola mis controversianos, bienvenidos una ocasión más a Controversias Mormonas. Os está hablando perdón, Emanuel, el profeta desconocido, y en esta ocasión vamos a seguir hablando acerca de este libro que publicó la Iglesia de Jesucristo. Vaya, como tengo la garganta hoy. Que publicó, estaba diciendo, la Iglesia de Jesucristo de los Santos Últimos Días, es decir, la Iglesia Mormona. Estoy hablando del libro Santos, el libro número uno, primero. Hoy vamos a ver los capítulos 41 y 42. Antes de comenzar, daros las gracias a todos aquellos que me estáis viendo, los asiduos, los que no son tan asiduos, los nuevos, los veteranos, aquellos que me apoyan, aquellos que están en contra mía, a todos sois bienvenidos a este mi canal. Lanzo el guante una ocasión más para deciros que aquellos que quieran que me retrate de mis palabras, aquellos que quieren que quieran que deje de hacer estos programas, no tienen más que demostrarme, sin usar la religión, es decir, la oración, el testimonio, etcétera, que el libro de Abraham es verdadero, y entonces yo volveré de nuevo al redil, manso y dócil, y aceptando cualquier disciplina que la Iglesia mormona me quiera establecer para de nuevo ser un miembro ¡guau! Activo. Bien, os contaré sobre esto del libro de Abraham. No voy a hablar porque eso ya está en mis programas y está bien hablado, pero recientemente han llegado, digamos, rumores y comentarios, es decir, hechos verídicos de gente que ha dejado la iglesia, incluso apologistas, incluso gente que antes estaba defendiendo a capa de espada a la iglesia, pero digamos que esta gente, no todos, pero la mayoría, trabajaban para la iglesia y entonces han dejado la iglesia cuando ya se han jubilado, cuando ya la iglesia no puede hacer nada contra ellos. Esa gente ha cogido y ha dicho formalmente que la iglesia no tiene razón, que hay falsedades y no hay verdades o muchas de las cosas que dicen y enseñan son falsas. Una de las cosas de los que la mayoría de los, digamos, entendidos han dejado la iglesia, han dejado de ser activos, ¿eh? Son por el motivo del libro de Abraham, porque el libro de Abraham es una prueba irrefutable de que José Smith no tradujo el libro en unos papiros y de ahí sacó el libro de Abraham. Por supuesto que la iglesia ahora lo ha aceptado y lo admite, no lo hace público. ¿Por qué? Porque si lo hiciera público, se le irían muchos miembros que tienen dinero. Entonces lo que hacen es, digamos, ocultarlo. Pero admiten de cara a la prensa y de cara a otros, digamos, eh, es decir, entrevistas que le han hecho a los líderes, de que a ellos admiten que José Smith no tradujo los papiros del cual sacaron el logo del libro de Abraham. Luego a Zed dicen y añaden que lo que hizo José Smith es, al coger los facímiles, los papiros, eh, le vino la inspiración ¡shua! Y de ahí, de esa inspiración, sacó el libro de Abraham. Si eso fuera cierto, mis estimados oyentes y espectadores, a todos vosotros que veis este vídeo, os voy a dar una muestra, no es fidedigna, es decir, pero digamos que si eso fuera cierto, como dicen los líderes de la iglesia, de que el libro de Abraham fue, es decir, sacado a la luz a raíz de una inspiración, ¿por qué ponen que este libro, el libro de Abraham, es el resultado de la traducción de unos papiros, de unos facímiles? ¿Por qué la iglesia, sabiendo que José Smith no tradujo esos facímiles, esos papiros, los sigue poniendo eh, en el libro de Abraham como parte del libro de Abraham? Si saben que José Smith no lo tradujo de esos papiros, ¿por qué lo siguen poniendo? Y es más,
en las clases de seminario de instituto, cuando se estudia el libro de Abraham, se dice, mira, el fascículo el uno, tal cual, pero que no, como que la iglesia ha admitido que eso no es cierto, que el fascículo el uno no es lo que dice José Smith que ponía, pero lo siguen teniendo como si fuera verdadero. ¿Por qué? Porque si yo lo pongo ahí y lo dejo ahí y lo mantengo ahí y persevero para que seguirlo ahí, la gente va a decir, ah, pues entonces sí que es cierto que José Smith lo tradujo del fascículo, pero la iglesia sabe que no es cierto. ¿Entendéis lo que quiero decir? Es decir, intentan ocultar una mentira y lo intentan ocultar poniendo la mentira delante y así dicen, si lo ven es que es verdad. Eso es el motivo, es decir, eso es lo que yo quería contaros relacionado con esto del libro del Blanc, porque es la piedra de tropiezo, una de gran piedra de tropiezo para la iglesia mormona. Bueno, una vez dicho esto, vamos a seguir viendo los capítulos 41 y 42, creo que son 46, si no me equivoco, no me falla la memoria. Eh, sí, son 46. Los capítulos que ocupan el libro Santos número 1. Bien, vamos a ver. El capítulo 41. ¿Qué nos dice? Dios debe ser el juez. Tras la introducción más formal de la doctrina de la poligamia en el capítulo 40, Santos comienza este capítulo con una narrativa más informal sobre las misiones a nuevas zonas como Hawái. Habla de las dificultades que enfrentaron las esposas mientras sus esposos estaban en misiones y de cómo hallaron fortaleza al creer en la iglesia. Luego Santos comenta cómo José y Emma parten de viaje y piden a los miembros de la iglesia que sigan ayudando a construir el templo. Explican cómo el templo albergaría la ceremonia de investidura que mencionamos hace unos capítulos, que refleja las ceremonias masónicas que José aprendió apenas unas semanas antes. José fue nuevamente amenazado. Bueno, para aquellos que queráis conocer un poco, yo tengo un vídeo, un programa acerca de los masones y sí, la masonería y las ordenanzas del templo. Si queréis verlo, ahí está el vídeo. Bueno, como estaba diciendo, José fue nuevamente amenazado con arresto por traición en Missouri tras el disparo del exgobernador Bob, pero finalmente un juez invalidó el arresto. Este es un gran ejemplo de cómo los santos hacen parecer a José Smith un superhéroe absoluto cuando tiene el control de la situación, con frases como no tengo miedo, dijo José, los habitantes de Missouri no pueden hacerme daño, o cuando los dos hombres que intentaban arrestarlo le apuntan con un arma, los santos nos cuentan que él declara disparen, dijo José, descubriéndose el pecho, no les tengo miedo a sus pistolas. Este texto narrativo proviene de los diarios de José, por lo que señalamos como Santos siempre presenta a José con tanta claridad, ya que solo utilizan fuentes escritas por él o por personas cercanas a él. En ese momento, nótese que escriben las cosas buenas que dicen quienes se alejan de la iglesia, pero luego simplemente lo pintan como apóstatas. En cualquier caso, el párrafo del que proviene este texto narrativo es el siguiente. Respondí, no temo a sus disparos, no temo a la muerte. Entonces me desnudé y les dije que dispararan. He soportado tanta opresión, estoy cansado de la vida y mátenme si quieren. Sin embargo, soy un hombre fuerte y con mis propias armas naturales pronto podría acabar con ambos. Pero si tienen algún proceso legal que presentar, estoy sujeto a la ley en todo momento y no opondré resistencia. Reino le respondió, maldito sea, si dices una palabra más te disparamos. Por Dios, respondí, disparen. No temo a sus pistolas. Esto proviene de documentos de José Smith. Por supuesto, los lectores deberán decidir, en última instancia, si creen que José Smith habló y actuó de esta manera bajo la amenaza de las armas. Cabe destacar que estas fuentes suelen provenir de José, su madre o personas cercanas a él en aquel momento. Los santos podrían beneficiarse en un momento de una historia más abierta que no se base únicamente en materiales que promuevan la fe si pretenden llamarse el estandarte de la verdad. José luego regresa a Nabú, flaqueado por algunos agentes de la ley y sus rescatadores a caballo. Elma, quien ya había regresado a Nabú con los niños, cabalgó con Jairo para recibir a José mientras la banda de música de Nabú
tocaba canciones patrióticas y la gente disparaba armas y cañones en celebración. Pronto se les unió un desfile de carruaje, tirados por caballos adornados con flores de la pradera. Obviamente, probablemente así fue como sucedió, pues la iglesia se sintió feliz y aliviada al ver que José Smith no era llevado de regreso a Missouri. Mi crítica aquí es que, una vez más, el libro Santos usa esas historias superficiales para encubrir las difíciles, como veremos de nuevo aquí tras una breve presentación de Jane Manning. Jane Manning es una especie de heroína en la historia mormona, ya que fue una de las primeras miembros negras que viajó a pie por muchos estados para unirse a la iglesia. Durante este viaje soportó muchas dificultades como el mal tiempo, la falta de dinero y la gente que le pedía sus documentos para demostrar que no era una esclava. Aunque el libro Santos usa la historia de Jan para envolver la incómoda historia de la poligamia que se presenta a continuación, solo quiero señalar que la historia de Jan Manning contradice el funcionamiento de la Iglesia durante los más de 130 años posteriores a la muerte de José Smith. Estamos hablando de cuando a los negros se les impidió el sacerdocio. ¿Eh? Eso es lo que yo quiero deciros. En resumen, después de todo lo que hizo para formar parte de esta iglesia, esta se negó a otorgarle la investidura o a sellarla para la eternidad, lo cual es verdad. Es decir, creo que si es la persona que yo creo, porque José Smith tuvieron una sirvienta sí, digamos, si me permite, y pido perdón si alguien lo ofende, sí, tuvo a una persona de color. ¿Eh? Y se la permitió y se la selló para que eh, fuera su sirvienta por tiempo y por eternidad. Ese fue el enseñamiento que se le hizo a esta mujer. Bueno, quizás el libro Santos aborde esto en su próximo libro, pero Jane Manning murió en la iglesia tras serle negada la bendición que cualquier otra persona blanca podía obtener libremente. Solicitó repetidamente la investidura a la primera presidencia, pero siempre se la negaron. En 1894, el entonces profeta William Woodruff escribió: Blind Jane, que quería saber si no le permitiría recibir su investidura en el templo. Esto no puede hacerlo porque era contra la ley de Dios. Como Caín mató a Abel, toda la descendencia de Caín tendría que esperar la redención hasta que toda la descendencia de Abel hubiera venido, que pudiera venir a través de otros hombres, pudiera ser redimida. Es decir, sí, bueno, no sé si todos conocéis, decir, que la iglesia se opuso a dar el sacerdocio a la gente de color porque decía que Caín obtuvo esa maldición o ese castigo, por matar a Abel. Entonces, como él estaba sentenciado, toda la descendencia posterior, toda la gente de color, si provenía, como se supuestamente se cree que provenía de Caín, estaban castigados a no tener la investidura, sean hombres o mujeres. No podía. Los blancos sí. ¿eh? Bueno, como continuó el artículo de Feminine Mormon House Weaver, amas de casa mormonas feministas. Para tranquilizar a Jane, la primera presidencia decidió que podría ser adoptada por la familia de José Smith como sierva. Ah, bueno, esta es la Jane, no es la otra. Lo cual se llevó a cabo, habiéndose preparado para una ceremonia especial para tal fin. La ceremonia tuvo lugar el 18 de mayo de 1894. José Smith ya había muerto hace tiempo. En el templo de Salt Lake, José F. Smith actuó como representante de José Smith y Bathsheba W. Smith actuó como representante de Jane, ya que, por ser mujer de ascendencia africana, a Jane no se le permitía entrar al templo. En la ceremonia, Jane fue asignada como sierva por la eternidad al profeta José Smith y a su familia. ¿Ves? Sierva, sirviente. Y se le instituyó que le obedeciera en todo el Señor como una sierva fiel. Bien, aquí yo veo lo que se conoce como una inerracia en la doctrina mormona, ya que nadie puede actuar de forma vicaria por una persona viva en el templo. Pero aquí se saltan esas normas. Si no lo sabéis, yo lo digo. Y yo lo digo porque he sido obrero del templo y conozco las normas del templo y he estudiado la historia de la iglesia. Entonces,
Tú, si estás vivo, no puedes actuar por otra persona viva. Sí, tú estás vivo, no puedes ir al templo, lo siento, no puedes sellarte ni hacer ninguna ordenanza en el templo. Pero aquí están diciendo que una persona viva, como era de color, no podía entrar en el templo, yo hago de ella. No, hombre, no, está viva. Es decir, en resumidas cuentas, esa ordenanza no es válida. Esa ordenanza que se llevó a cabo por Jane no es válida. Esto os lo digo como una anotación, ¿eh? Bien, dejaremos la historia de Jane Mayne aquí por ahora, porque es indignante leer cómo esta iglesia creó efectivamente una doctrina que prohibía a las personas negras participar en sus ceremonias, una doctrina que los líderes actuales afirman desconocer. Hasta que la Iglesia esté realmente dispuesta a analizar cómo se produjo la revelación para implementar y eliminar esta prohibición, los críticos argumentarán que demuestran que hoy hay una conexión directa con Dios, ya que Dios no quería que tantas familias sufrieran por los supuestos pecados de sus antepasados. Puedes leer cómo se produjo esta revelación, bueno, y verlo en mis vídeos, me refiero. Eh, sí, y ver por qué los negros volvieron a tener, es decir, ¿por qué a los negros, según Spencer W. Kimball en el año 72, ya se les dio permiso? La verdad es que construyeron un templo, una de las cosas que cuento en ese programa, en Brasil, y en Brasil la mayoría de la gente era de color. Ese templo no iba a ir nadie. Aparte, aparte de que iba a ser la iglesia castigada severamente si no abolía la ley de prohibición contra la gente de color. Entonces dijeron, no, ojo, tal, hay que dejar ya que la gente de color. Pero, ¿qué la iglesia que dice? No, una revelación, vi una revelación, sentí que ya la gente de color podía. Hombre, claro, ¿qué van a decir? Oh, no, es que el gobierno de Estados Unidos iban a castigar y además habíamos construido un templo en Brasil que tampoco iba a ir nadie, porque allí la mayoría de la gente es de color. ¡Ostras! Casi, casi nos arruinan. Bueno, lo sigo. Después de que Santos logra que los lectores se sientan cómodos con sus historias que promueven la fe, abandonan el material difícil aproximadamente al llegar al 60% del libro. Básicamente trata sobre cómo Emma Smith no creyó la revelación de José sobre la poligamia y que no estaba contenta con el tormento que José le estaba haciendo pasar. Hiram Smith le dice entonces a su hermano, si escribes la revelación se la llevaré a Emma y se la leeré, y creo que puedo convencerla de su veracidad, y de ahora en adelante tendrás paz. La doctrina es tan clara que puedo convencer a cualquier hombre o mujer razonable de su veracidad, pureza y origen celestial. Solo voy a decir dos cosas. Primero, a lo largo de la historia de la Iglesia, José Smith recibió revelación al ser interrogado, lo que generalmente obliga a quienes lo interrogan a arrepentirse, que es lo que Hiram busca aquí. Segundo, la doctrina no es sencilla y casi ninguna persona razonable puede ser convencida de su veracidad. Si ese fuera el caso, pero José no habría mentido al respecto para ocultarles la verdad. Además, incluso hoy en día, la Iglesia rara vez enseña sobre la poligamia porque es tan vil, tan dañina pero tan dañina. La idea de que cualquier persona razonable pueda ser convencida de su origen celestial es una locura, como lo demuestra el rechazo abrumador que sienta cualquiera que esté involucrado en ella a través de la Iglesia mormona. José le responde a su hermano Jairo, no conoces a Alma tan bien como yo, pero anota la revelación para dársela. Aquí es donde la cosa se pone interesante, ya que la iglesia presenta a Alma como la incrédula y a José como el que se ha esforzado tanto por evitar que esto lastime a su amada Elma, con la que se selló en el puesto número 23. ¿Eh? Del libro Santos. Dice esto, esa primavera y ese verano se había sellado a otras mujeres, entre ellas algunas que Emma había elegido personalmente. Sin embargo, ayudar a José a elegir esposa no le había facilitado a Emma obedecer el principio. Como sabemos por el capítulo anterior, José Smith tuvo que celebrar una segunda ceremonia nupcial porque las hermanas Patrick que Emma le había elegido ya estaban casadas con José, a escondidas, claro.
¿eh? Además, observen las palabras evasivas en esta parte que dice Santo. Se había sellado a otras mujeres, incluyendo algunas que Emma había elegido personalmente, como para justificar. Al decir algunas a quienes Emma había seleccionado personalmente, admite por omisión que José continuó casándose con esposas a escondidas de ella. Esto una vez más contradice Doctrinas y Convenios 132, que dice que la primera esposa debe tener la oportunidad de dar su consentimiento primero. ¿eh? Debe ser ella la que acepte a las esposas plurales de su marido. Aunque José lo hacía continuamente en secreto sin que ella lo supiera, para que no se lo impidiera. El libro santo continúa. José ya conocía gran parte de la revelación. Describía el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio eterno, junto con las bendiciones y promesas correspondientes. También revelaba los términos que rigen el matrimonio plural, los cuales José había aprendido mientras traducía la Biblia en 1831. El resto de la revelación fue un nuevo consejo para él y Elma, que abordó sus preguntas y dificultades actuales con el matrimonio plural. A la Iglesia le encanta decir que José Hermilla conocía la revelación antes de registrarla en 1843. El problema radica en que menciona 1831 porque existe un registro de una revelación que José dio a otros sobre la poligamia, pero dicha revelación no tenía nada que ver con la poligamia tal como la trató José Smith en 1843. Era muy diferente. ¿Eh? Bien, más o menos, decir, sobre la poligamia se dijo, las personas a las que se hace referencia aquí, que oyeron hablar de la revelación anterior sobre la poligamia de José, son W. Fes y Oliverio Calderi, y otros 5 hombres que recibieron instrucciones para su misión en la India de tomar esposas de lamanitas y nefitas, para que su posteridad llegara a ser blanca, deleitable y justa. Esto probablemente no se menciona específicamente en el ensayo debido a sus connotaciones racistas y a su contradicción con las instrucciones de Doctrinas y Convenios 132. Me estoy refiriendo a que esto es lo que se dijo básicamente en 1831. Los apologistas de la Iglesia señalan que estos detalles fueron escritos por W. Fers en 1861, 30 años después de que ocurrieran, y por lo tanto no deben tomarse tan literalmente. Pero aquí está el problema. Toda historia temprana de la Iglesia está plagada de relatos escritos décadas después, lo cual hemos hablado. Y es curioso porque, es decir, cuando les interesa a los apologistas, dicen, no, es que eso fue escrito hace mucho. Pero cuando nos interesa, dicen, no, es que esto, es decir, lo escribieron como para recordar. Una de las pruebas es lo de las diferentes versiones de la primera visión. Sí, hay 4 versiones. Bien, la que nosotros, o decir, la que la Iglesia mantiene es la de 1838 porque habla de 2 personajes. Pero en cambio, la más reciente fue la de 1832. ¿Por qué no usan la de 1832? No, porque ahí solo se habla de un personaje. Bien. ¿Es posible que WWF no recordara correctamente lo sucedido? Claro, pero es todo lo que tenemos y la Iglesia menciona 1831 en el encabezado de Doctrinas y Convenios de 132. Entonces, ¿qué más supone que debemos creer que sucedió en 1831? Además, si cuestionamos esto, porque no se escribió hasta entonces descartamos entonces los múltiples relatos de la primera visión, los cambios en las revelaciones, todos los escritos de Luther y Matt Smith sobre las acciones heroicas de José al correr con planchas de oro mientras repelía a los atacantes, la idea de que José en realidad estaba casado con Fanny Alger y no tenía una aventura, cómo se tradujo y luego cómo se tradujo el libro de Mormón, etcétera, etcétera. ¿Ves? Aquí, sí, ya digo, cuando quieren los apologistas usan esto y cuando quieren, no. El punto es que la Iglesia usa constantemente el año 1831 para afirmar que José comenzó a hablar sobre la revelación de la poligamia en ese entonces. Y esta es la historia detrás. Este es el problema, donde la Iglesia busca acaparar todas las ganancias. Pero quieren poder decir que José hablaba de poligamia desde 1831 para encubrir la relación o romance polígamo de Fanny Alger.
pero quieren desestimar los detalles de la revelación de 1831 porque es increíblemente racista y ofensivo pensar que tener relaciones sexuales con mujeres indias las volvería blancas y encantadoras, como suele decir el libro de Mormón. Y la última parte del párrafo anterior es otro problema. También reveló los términos que rigen el matrimonio plural que José había aprendido mientras traducía la Biblia en 1831. Para quienes nunca hayan visto la historia Brigham Young, la Universidad de Brigham Young, perdón, publicará próximamente, bueno, ya básicamente creo que ya la ha publicado, un estudio que detalla cómo José Smith plagió en gran medida la traducción de José Smith de la Biblia, basándose en los comentarios bíblicos de Adam Clarke, lo cual es decir, bien, ese estudio expone la capacidad de José Smith para traducir la Biblia desde una perspectiva completamente nueva. Si simplemente usó otras fuentes para reescribir partes de la Biblia, ¿cómo podemos creer que José Smith recibió la revelación de Dios mientras la traducía? Además, José Smith afirma que la revelación le llegó al leer sobre cómo a Abraham se le ordenó tomar otra esposa de Dios, lo cual no sucedió, y lo cual le he dicho varias veces en más de una ocasión. Fue Sara quien le dijo a Abraham que tomara otra mujer para tener un hijo, es decir, su sirvienta. Y José Smith se equivocó o lo engañó intencionalmente al afirmar lo contrario. En cualquier caso, la poligamia simplemente no tiene fundamento, razón por la cual la Iglesia se esfuerza tanto por distanciarse de ella hoy en día. ¿Veis? Es decir, esto ocurre, lo que yo supongo es una hipótesis. Lo que pasa es que a José Smith siempre se le dijo que a Dios le había mandado a Abraham, etcétera, etcétera. Entonces, él llegó a creerse que sucedió así. Pero lo correcto, si José Smith conociera bien el Antiguo Testamento, vería que en ningún momento a Abraham se le dijo que tomara a esposa. Cierto que el Señor se lo permitió, pero permití no decir, sí, te lo permito porque yo te lo mandé, no. Sí, bueno, has tenido un hijo con esa mujer, bueno, vale. Y de ahí ya todos los demás tuvieron más de una esposa. Es decir, David tuvo más de una esposa. Bueno, eso es una historia que básicamente es bien bastante conocida. Bueno, continuemos. Hay apologistas que intentan presentar a José como la víctima al tener que mentirle a Alma para cumplir la revelación y los mandamientos de Dios. Pero si leen estos capítulos o mis vídeos o mis comentarios, etcétera, etcétera, sobre la poligamia, queda claro como el agua que ésta no fuere una revelación de Dios. La justificación es completamente errónea en todos los sentidos. Y aún así, José Smith logró violar sus términos al casarse con mujeres que ya estaban casadas y no eran vírgenes, al no pedirle el consentimiento a Elma antes de hacerlo y al no tener descendencia con estas mujeres, a pesar de que tenemos documentación de que mantuvo relaciones sexuales con muchas de ellas. Bien, ¿por qué no tuvo hijos con ninguna de ellas? Esto hasta cierto punto es verdad, pero a la vez no es cierto. Y voy a deciros por qué. Para aquellos que habían visto mis vídeos sobre el libro eh, de Fan Brody, eso, los vídeos de Fan Brody, nadie conoce mi historia. Allí, cuando llega esta parte, Fan Brody establece que José Smith tenía un amigo que era doctor, que era Bennett, se apellidaba así Bennett. Entonces, si alguna de las mujeres con las que se acostaba José Smith quedaba encinta, quedaba embarazada, Bennett, que era médico, ¡pac!, las hacía abortar. Por eso José Smith, de cierta forma, no tuvo descendencia, porque el doctor Bennett impedía que esas mujeres quedasen embarazadas. Y más si estaban casadas. Y más si estaban casadas, imaginaros. Estoy casado con un hombre y me quedo embarazada José Smith. Vaya palo. Bien. Una última prueba de que la poligamia no provenía de Dios, es decir, vamos a comparar la diferencia entre el libro de Mormón y Doctrinas y Convenios 132, ¿de acuerdo? Lo que voy a leer ahora. Jacobo, esto está en el libro de Mormón, Jacobo 2:24. He aquí, David y Salomón verdaderamente tuvieron muchas esposas y concubinas, lo cual era abominable ante mí, dice el Señor. Y Doctrinas y Convenios 132, 38 dice: David también recibía muchas esposas y concubinas, y también Salomón y Moisés mis siervos, como también muchos otros de mis siervos,
desde el principio de la creación hasta este tiempo, y en nada pecaron sino en las cosas que no recibieron de mí. ¿Ves? Esto es falso. Y el versículo 39 de Doctrinas y Convenios 32 dice, las esposas y concubinas de David le fueron dadas de mí, lo cual no es cierto. ¿Eh? Simplemente no hay manera de reconciliar estas dos escrituras. Una que José reveló antes de comenzar a practicar la poligamia y la otra que reveló después de haber comenzado a tomar esposas plurales. O Dios cambió de opinión o José Smith fue cambiando su teología sobre la marcha, lo cual es algo que hemos observado repetidamente veces. Bien, esta reseña ya se ha extendido un poco, pero aún no hemos terminado. El libro santo ahora continúa con una profunda tortura para Emma, quien está atormentada por lo que José ha estado haciendo a sus espaldas y seguía haciendo. Del libro santos dice, aunque la revelación estaba dirigida a los santos, terminó con un consejo para Emma sobre las esposas plurales de José. Permite que mi sierva Emma Smith reciba todas que le han sido dadas a mi siervo José. Instruyó el Señor. Le mandó perdonar a José, permanecer con él y cumplir sus convenios, prometiéndole bendecirla, multiplicarla y darle motivos para regocijarse si lo hacía. También le advirtió de las terribles consecuencias que sobrevendría a quienes quebrantaran sus convenios y desobedeciera la ley de Dios. Ay, José. Bueno, pido perdón si se ha oído algún ladrido de perro, ¿de acuerdo? Disculpad. Bien, continuamos. Bien. Es decir, los santos tienen el derecho, bueno, perdón, el, el libro santos tiene el descaro de usar la frase consecuencias nefastas aquí. Están dispuestos a citar doctrinas y convenios 132 cuando promueve la fe, pero no cuando hace que José Smith o Dios, si creen que provienen de él, parezca un monstruo. Las consecuencias nefastas provienen del versículo 54. Y mando a mi siervo Esmazmí que permanezca y sea una a mi siervo José y a ningún otro. Pero si no cumple este mandamiento, será destruida, dice el Señor. Porque yo soy el Señor tu Dios y la destruiré si no permanece en mi ley. Hay una razón por la que la Iglesia no enseña estos versículos de Doctrinas y Convenios 132 a otros. Es una abominación. Los críticos argumentarían que esta revelación carece de fundamento, como ya describimos, pero si eres mujer en la Iglesia, por favor, comprende que esta sigue siendo la ley del más allá. Así que la pregunta que debes hacerte ¿es esta la clase de eternidad que deseas? ¿Deseas estar sujeta a un esposo en el reino celestial que continuará teniendo relaciones sexuales con otras mujeres y si te niegas a ello serás destruida? Buena pregunta. Muchas mujeres en la iglesia han dicho, una vez que se van, que esto es algo en lo que simplemente no pueden permitirse pensar, porque lo cierto es que la iglesia mormona aún considera que esta doctrina es aplicable a la eternidad o en la eternidad. A las mujeres no solo se les prohíbe tener más esposos, sino que se les obliga a aceptar a cualquier mujer que su único esposo traiga a la familia. Bueno, esto, digamos, es a lo que se mantiene actualmente, porque en la época de José Smith, las mujeres tenían más de un esposo. Es decir, en los hombres, tener más de una esposa se llama poligamia, y cuando una mujer tiene varios esposos se llama poliandria. ¿De acuerdo? Eso es lo que quería anotar. Así que eso es lo que nos encontramos aquí en- con el asunto este de la poligamia. Fin. Bueno, prosigamos. Nos hemos quedado en decir, bueno, estábamos que muchas mujeres en la iglesia han dicho una vez que se van que esto es algo en lo que simplemente no pueden permitirse pensar, porque lo cierto es que la iglesia mormona aún considera que esta doctrina es aplicable a la eternidad. A las mujeres no solo se les prohíbe tener más esposos, como ya he dicho antes, sino que se les obliga a aceptar a cualquier mujer que su único esposo traiga a la familia. Aunque a la iglesia le gusta decir, al final todo saldrá bien. Por favor, comprendan lo que dicen los líderes de la iglesia. Son hombres que nunca tendrán que preocuparse por compartir a sus esposas
en el más allá. Yo puedo tener muchas esposas, pero mi mujer que solo me tiene a mí, a ver si se va a acostar con otro, vamos, hombre. Bueno, Jairo le muestra la revelación a Emma, quien se había enojado y la había rechazado. Regresa con José para contarle la noticia, a lo que José responde: te dije que no conocías a Emma tan bien como yo. Esto da lugar a largas conversaciones entre José y Emma, y el libro santo declara que resolvieron sus problemas. Este párrafo de Santos parece una vez más bastante falso. Emma parecía especialmente preocupada por el futuro. ¿Y si los enemigos de José se enteraban del matrimonio plural? ¿Volvería a la cárcel? ¿Lo matarían? Ella y los niños dependían de José para su sustento, pero la economía familiar estaba entrelazada con la de la iglesia. ¿Cómo sobrevivirían si algo le sucediera? Por supuesto, Emma se preocupaba por estas cosas, ya que José estaba constantemente amenazado por la ley y otros. Pregúntale a cualquier mujer qué le preocuparía si su esposo comenzara a tener más esposas, a tener relaciones sexuales con ellas y ocultárselo. Supongo que no puedo hablar por todos, pero la lista que el libro santo da arriba sería muy diferente a la que tienen aquí. Este párrafo tampoco parece estar en los enlaces de las fuentes, por lo que uno se pregunta si los autores del libro santos aquí intentaban desviar a sus lectores de los problemas verdaderamente aborrecibles de la poligamia. Más adelante en el capítulo, Santos habla de cómo Emma echó a las hermanas Patrick de la casa. El libro Santos luego describe cómo se sintió Emily Patrick tras ser expulsada por Emma tras haber estado casada 2 veces con José. Sintiéndose rechazada, Emily salió de la habitación enojada con Emma y José. Cuando el Señor manda, se dijo a sí misma, su palabra no se puede tomar a la ligera. Tenía la intención de hacer lo que Emma deseaba, pero se negó a romper su pacto matrimonial. No sé qué más decir sobre lo perjudicial que es la poligamia, pero este es otro ejemplo donde se puede ver lo endeble que era todo el asunto. Están, están casados, pero no comparten amor ni experiencia de vida. A los apologistas les gusta afirmar que los matrimonios polígamos solo buscaban crear dinastías. Pero si así fuera el caso, ¿por qué José necesitaría casarse con 2 hermanas? Casarse con una sola hermana uniría a la familia para siempre. Además, si solo se trataba de crear relaciones dinásticas, ¿por qué las mujeres no se casarían con un esposo al que amaban? ¿Por qué José tendría relaciones sexuales con ellas si solo se trataba de dinastía? ¿Y cómo se puede conciliar esto con el propósito de Doctrina y Convenios 132, que es levantar descendencia? Porque estaba el doctor Bene para impedir que tuvieran hijos. El capítulo termina aquí y me deprimo muchísimo al leer lo que vivieron estas mujeres. En fin, lo cual es penoso. Bien, antes de terminar, quisiera señalar que este es el periodo en que José Smith realizó su traducción parcial de las planchas Kinderhook. Pues es bien, sí, tengo un vídeo sobre eso, sobre las planchas Kinderhook. No voy a extenderme. Si queréis verlo, saber de qué trata, veis mi vídeo. Bien, si bien José Smith tradujo solo una parte de las planchas, más tarde supimos que era un engaño diseñado para demostrar que José era un impostor. Igual que el santorum griego. Bueno, debido a que no vivió mucho después de esta época, nunca más tradujo las planchas y no sabemos si lo hubiera hecho, pero claramente no tuvo el discernimiento para saber que lo estaban engañando. Dado que el libro santo no quiere mencionarlo, creo que no sería el estandarte de la verdad si no lo hiciera. Bien. Si el santorum, cuando hablo de las planchas Kindle, luego también está el santuario griego. Sí, se le dio, el libro de los Salmos en griego, y José Smith dijo que era, sí, dijo que era esto y aquello, y después dijeron, pero si esto es el santorum griego, sí, de los Salmos, sí, los Salmos del Antiguo Testamento escrito en griego. Pero José me dijo que era esto y aquello. Bien. Sí, otra prueba de que José Smith no traducía con inspiración. Bien. Capítulo 42. Redondea tus hombros.
Después de un último capítulo bastante intenso, Santos comienza con un breve respiro en el capítulo 42. Comienza con una historia sobre Fuad y Bindu Bodru, a quienes se les enseña sobre el nuevo y eterno pacto. Un aspecto interesante aquí es que la Iglesia se ha esforzado desde el fin de la poligamia para asociar el término nuevo y sempiterno convenio con el matrimonio en el templo, en lugar de la poligamia. Sin embargo, la realidad es que la poligamia estaba estrechamente ligada a esta idea, tanto que sigue siendo doctrina de la Iglesia y se practica en el más allá. Si bien la Iglesia prefiere minimizar la idea, la doctrina es clara. Toda mujer en la Iglesia está sujeta a un esposo que puede sellarse a varias mujeres en esta vida. La profeta actual está sellada a dos mujeres. El profeta actual está sellado a dos mujeres. Sí, úsenle menos. Y que podría casarse con más mujeres en el más allá, bajo el nuevo y sempiterno convenio del matrimonio. Santos, el libro Santos, luego analiza cómo José Smith realizó la investidura por Emma y cómo Emma comenzó a realizar la ordenanza ella misma. Estos detalles siempre son interesantes porque la Iglesia desea contar estas historias para demostrar que las mujeres formaban parte de la Iglesia primitiva. Pero tampoco quiere admitir que se les permitía hacer mucho más en esa época que en la actualidad. En esa época se les permitía dar bendiciones al igual que a los hombres hoy en día bajo el sacerdocio y que casarse con más de un, es decir, en la época de Delma Smith, es decir, de José Smith, las mujeres tenían más de un esposo, es decir, la poliandria. Bien, a continuación, en este capítulo, el libro santo se lanza al límite. Muchos miembros de la Iglesia familiarizados con la historia conocen a William Lamb, quien fue una figura importante de la Iglesia y quien se marchó y terminó escribiendo el Nauvoo Expósito. Al igual que el libro Santos ha hecho que con figuras anteriores que abandonan la Iglesia comienzan a destruir el carácter y la integridad de estas figuras, de modo que, cuando finalmente abandonan la Iglesia, el lector siempre sospecha de sus motivos y acciones. Perdón. Vamos a ver este párrafo del libro Santos. Ese otoño, mientras se reunían regularmente con los santos investidos, William Land ocultó a José y a Jaron que era culpable de adulterio. Al cometer el pecado, William sintió que había transgredido contra su propia alma. Aquí está el problema. Las únicas fuentes que hacen referencias a William Land cometiendo adulterio son un diario de Alexander del Bowl del 24 de mayo de 1844, en el que el libro santo se basa considerablemente en este capítulo, y un discurso de Harry Smith en junio de 1844. Ambos son meses después de que William Land fuera excomulgado y solo días o semanas después de que William Land anunciara sus planes para el Nauvoo Expósito. Encajaría con el patrón de José de acusar a quienes se les oponía de las mismas cosas en las que él estaba involucrado. José acusó a John Bennett de esposa espiritual cuando estaba comenzando la poligamia y acusó a Oliverio Cadry de falsificación mientras la sociedad de seguridad de Killan emitía billetes para un banco que José creó sin autorización. Más concretamente, Padre Mormón incluso admite, es decir, Padre Mormón solo es decir, lo de los apologistas, admite en su página por qué William Land abandonó la iglesia. No está claro si Jane y William Land llegaron a sellarse. Alexander Neighbor y Harry Smith informaron que José le dijo a William que no podía sellar a Jane porque el Señor lo prohibía. Neighbor indicó que esto se debía a que William era adúltero. Sin embargo, no hay ninguna prueba de esto aparte de la declaración de Neighbor. Así que el libro santo basa toda esta afirmación en una sola entrada del diario para destruir la personalidad de William Land, lo cual es una decisión muy cuestionable para un libro que se autoproclama el estandarte de la verdad. Y el mayor problema aquí es que si estamos abiertos a incluir historias de una sola fuente, la cosa se complica rápidamente. Por ejemplo, Anne Elisa Young, esposa polígama de Brigham Young, autora del libro crítico Esposa número 19, escribió lo siguiente de William y Jane Lamb. Sí, yo he leído este libro, Yo he leído este libro. En una de estas reuniones, William Land electrizó y casi dejó atónitos a sus oyentes al testificar que el profeta le había hecho propuestas deshonestas a su esposa, la señora Lamb, pidiéndole, amparándose en su supuesta revelación, que el Señor había mandado tomar esposas espirituales para aumentar su gloria. También declaró que José Smith visitó a su esposa en plena noche, sabiendo que su esposo estaba ausente.
La señora Lamb estaba presente y su esposo la llamó para que testificara si había hecho la declaración correctamente. Ella corroboró todo lo dicho y añadió que José le había pedido que le diera la mitad de su amor. Ella tenía la libertad de guardar la otra mitad para su esposo. Esposa número 19, página 61. Es imposible saber cuál es la verdad, pero tenemos muchos registros de José Smith proponiéndole matrimonio a mujeres que ya estaban casadas mientras sus esposos estaban ausentes. Tenemos relatos de José proponiéndole matrimonio a mujeres que vivían con él, algunas de las cuales se refirió a ellas como sus hijas. El libro santo, por supuesto, no menciona los detalles de estas historias por razones obvias, pero el patrón de tanta credibilidad al relato de Ana Elisa John, como lo hace en libros santos con una sola entrada del diario de Alexander Neubauer. El libro santo habla de cómo Hiram dio la revelación sobre la poligamia a William Lamb, quien luego le rogó a José Smith que renunciara a la práctica. José, como sabemos, se niega a renunciar a la poligamia, pues afirma que proviene de Dios. El libro santo nos ofrece otra especulación cuestionable. En algún momento William enfermó y finalmente en algún momento William enfermó y finalmente le confesó su adulterio a Jairo, admitiendo a su amigo que no se sentía digno de vivir ni de morir. Sin embargo, quería sellarse por la eternidad a Jen y le preguntó a José si esto era posible. José planteó la pregunta al Señor y el Señor le reveló que William no podía recibir la ordenanza por ser adúltero. Te sorprenderá saber que esto se basa principalmente en el diario de Neubauer. Vaya, qué casualidad. Además, sabemos que José Smith tuvo una relación extramatrimonial con Fanny Alger antes de recibir el poder de sellado o la revelación sobre la poligamia, lo que nos lleva a preguntarnos por qué Dios permitió que José continuara sin castigo mientras que negó a William Lamb se sellara a Jane. Hombre, pues si se lo permitió a Abraham, ¿verdad? Diréis algunos. Si se permitió a Abraham y a Isaac a Isaac, a David y demás, pues también se lo permitió a José Smith. Pues claro que sí. Oh, lo diréis. En fin, tras la negativa de José a sellar a William y Jane, el libro santo continúa desatando un ataque frontal contra William Lamb. El corazón de William comenzó a arder de ira contra José. A finales de diciembre, él y Jane dejaron de reunirse con los santos y vestidos. Jane les aconsejó que vendieran sus propiedades discretamente y simplemente se fueran de Nabú. Pero William quería aplastar a José. Comenzó a conspirar en secreto con otros que se oponían al profeta y poco después perdió su puesto en la primera presidencia. ¡Ay, madre mía! Los santos no solo buscan poner al lector en contra de William Lamb, sino también de cualquiera que se pronuncie sobre los problemas de la Iglesia. Estas líneas están diseñadas para advertir a los lectores que no se debe escuchar a quien intente hablar en contra de la Iglesia, y eligieron estas palabras con cuidado para guiar las emociones del lector. Como suelen hacer los santos, en lugar de señalar los problemas que muchos miembros tenían con José o la Iglesia, se arrinconan en torno a José Smith para evitar cualquier culpa. Desde la organización de la Iglesia, José había visto a hombres y mujeres abandonar la fe cuando no estaban de acuerdo con los principios que enseñaba o cuando no cumplían con sus nociones de lo que debían ser un profeta. A lo largo de nuestra reseña de santos hemos destacado las razones por las que los primeros miembros abandonaron la Iglesia, pero muchos de ellos se fueron porque José Smith cometió errores que no encajan con un profeta que habla con Dios con la frecuencia que él mismo afirmaba, no solo por no cumplir con lo que la gente esperaba de un profeta. Entre las razones por las que los miembros abandonaron la Iglesia pueden ser la fallida Sociedad de Seguridad de Keelan, capítulo 23, donde los miembros dieron los ahorros de toda su vida al banco de José Smith, que quebró, lo que costó a algunos de los primeros miembros todo lo que tenía. Los fracasos en Missouri tras decirle a los miembros que si eran fieles Dios los libraría. Además, algunos miembros se opusieron a que José los llevara de Keelan a Missouri, pero luego se dieron la vuelta al darse cuenta de su inferioridad numérica, dejando a los miembros de Missouri sin ayuda. Algunos miembros tuvieron problemas importantes cuando José asumió una relación extramatrimonial con Fanny Alger, ya sea que queramos llamarlo una aventura o un matrimonio. Sí, esto lo vimos en el capítulo 18. Y algunos tuvieron problemas con que José recibiera revelaciones que le ayudaran a salir de apuros, como no tener que navegar en aguas turbulentas, en el capítulo 12, o pedir a las personas que vendieran sus propiedades en otros estados para reunirse en un área en la que Dios no los protegería, como José afirmaba que sucedería.
De nuevo, no pretendo insistir en algo ya hecho, pero el libro santo intenta minimizar las razones por las que la gente abandona la iglesia, cuando en realidad son razones importantes que van mucho más allá de la idea de que José era simplemente un hombre imperfecto. Sabemos mucho más hoy que los miembros en aquel entonces, pero incluso analizar cómo José violó rápidamente su propia revelación en Doctrinas y Convenios 32 va mucho más allá de ser simplemente un hombre imperfecto, razón por la cual lucha mientras oculta a tantas esposas de Elma de su propia iglesia y del público. Santos luego analiza cómo José Smith planeó su candidatura a la presidencia. Sí, quiso ser presidente de Estados Unidos. Tengan presente que en ese momento José Smith se consideraba profeta, alcalde y general, y el recién formado Consejo de los 50 lo llamó el profeta, sacerdote y rey del mundo. Clayton, 1844 a 1846, páginas 265 y 267. El Consejo de los 50 se estableció para gobernar el mundo cuando Jesús regresara y eligieron a José Smith para dirigirlo hasta su regreso. Es importante recordar que la Iglesia creía que la segunda venida estaba a la vuelta de la esquina y José Smith también lo enseñó. En Doctrinas y Convenios 32, registrado en abril de 1843, alrededor de este capítulo, José menciona que si vivía hasta los 85 años, alrededor de 1890, vería el regreso de Jesús. Pues no vivió. Versículo sí. Doctrinas y Convenios 130, versículo 14. Estaba yo orando con mucho fervor, pidiendo saber el tiempo de la venida del Hijo del Hombre, cuando oí una voz que repetía lo siguiente, versículo 15. José, hijo mío, si vives hasta los 85 años, verás el rostro del Hijo del Hombre. Basta pues con esto y no me molestes más con este asunto. Exacto. Versículo 16 de Doctrinas y Convenios 130. Quedé así sin poder decidir si esta venida se refería al comienzo del milenio o a alguna aparición anterior, o si moriría y así vería su rostro. Los apologistas argumentan que José tenía razón en esta revelación, porque Jesús no vino antes de ese tiempo, como ahora sabemos, y que podía haber querido decir que vería a Jesús cuando muriera. El único problema que señalaría es que José afirmó haber visto a Jesús antes, así que claramente esa no sería la intención de la pregunta de José, que buscaba esta revelación. Si bien a los apologistas les gusta afirmar que esta revelación no significa que Jesús regresara a la tierra, es bastante claro que la única opción que tiene sentido considerar lo que José afirmó haber visto a Jesús cara a cara antes. Disculpe la pequeña desviación, pero es importante señalar que la Iglesia realmente creía que la segunda venida ocurriría dentro de su generación. Esto es importante porque el Consejo de los 50 se creó para que Jesús pudiera ocupar el lugar de José como rey del mundo a su regreso. Obviamente, eso no ha sucedido en los últimos 170 años y más, y el Consejo de los 50 se disolvió discretamente hace mucho tiempo. Al compensar su campaña presidencial, José pensó en nuevos lugares del país donde la Iglesia podía establecerse, incluyendo California, Oregón y Texas. Todos estos fuera de la frontera de los Estados Unidos. Envíen una delegación e investiguen los lugares, ordenó a los 12. Encuentren un buen lugar al que podamos trasladarnos después de que termine el templo, construir una ciudad en un día y tener un gobierno propio en un clima saludable. Es interesante que la Iglesia buscara reubicarse fuera de las fronteras de Estados Unidos para crear su propio sistema de gobierno. Y hablando de profecías, aquí hay otra de José Smith sobre el gobierno estadounidense que nunca se cumplió. Profetizo en el nombre del Señor, Dios de Israel, que, a menos que Estados Unidos repare los agravios cometidos contra los santos en el estado de Missouri y castigue los crímenes cometidos por sus oficiales, en pocos años su gobierno será completamente derrocado y devastado, y no quedará ni un solo tiesto por su maldad al permitir que el asesinato de hombres, mujeres y niños y el saqueo y exterminio generalizados de miles de sus ciudadanos queden impunes, perpetrando así una marcha vil y corrosiva sobre la justa fama de esta gran república, cuya sola idea habría avergonzado a los nobles y patriotas redactores de la Constitución de los Estados Unidos. Esto está en Historia de la Iglesia 5.394. Los apologistas argumentan que esto se cumplió porque Missouri sufrió mucho durante la Guerra Civil y el partido en el poder fue
y el partido en el poder fue derrocado. Pero sí, se puede consultar estos argumentos en Informe Mormon. ¿eh? Le pediría que lea de nuevo el párrafo anterior y se pregunte si cree que esto se refiere solo a Missouri o a un partido político en el gobierno. La navaja de Ockham afirmaría con bastante claridad que las palabras de José Smith aquí se refieren a que el gobierno de Estados Unidos sería totalmente derrocado y devastado, lo que niega por completo los argumentos de Fine Mormon. Por último, José dice claramente en unos pocos años, pero la guerra civil no comenzó hasta 18 años después. Los apologistas a menudo intentan reinventar las palabras de José Smith para que funcionen, pero si se toma a José al pie de la letra, queda bastante claro que esta es una profecía fallida. Este capítulo termina con José Smith sellando a los apóstoles con las llaves del sacerdocio, ya que está a punto de postularse a la presidencia y con la sensación de que algo podría suceder. Puede ser que mis enemigos me maten, dijo, y si así fuera, y las llaves y el poder que residen en mí no se les impartieran, se perderían de la tierra. Dijo que se sentía obligado a conferir a los 12 apóstoles todas las llaves del sacerdocio para tener la seguridad de que la obra del Señor continuaría. Una nota aquí es que la fuente para esta parte del capítulo es de Orson Hyde y de Parlin Plack, ambos escritos en 1845. Eso no quiere decir que esto no sucedió como lo hizo, pero Orson Hyde tiene un historial de escribir historias que no sucedieron, como la transfiguración de Brigham Young. Serviría mejor a la iglesia que Orson y Parlin escribieran historias que discutan el poder que se transmite después de la muerte de José, por lo que hace que los escritos se pregunten cuán precisos son los relatos. Las citas principales del libro santo son de la declaración de Osohai, como mencionamos. Él afirmó haber visto la transfiguración de Brigham Young. Ambos sabemos que ni siquiera estaba presente en la reunión. Además, están tratando de recordar una declaración dada aproximadamente un año antes, lo cual es extremadamente difícil de hacer con alguna precisión, dado como cambian los recuerdos, especialmente con los eventos que tendrían lugar poco después de que sucediera el evento. Este fue otro largo resumen y creo que podría haber sido mucho más largo. Realmente demuestra cómo la Iglesia está dispuesta a usar materiales de fuentes escasas cuando les conviene, pero se niega a siquiera reconocer problemas problemáticos si lo son. Como hemos mencionado repetidamente, esto no es lo que se esperaría de un libro que se autodenomina el estandarte de la verdad. Y este libro es, de hecho, menos transparente que los ensayos sobre temas del Evangelio publicados hace 4 o 5 años. Para una iglesia que afirma ser tan transparente como alega o como sabe, da la impresión de que cualquier miembro que lea el libro santo y luego investigue tendrá muchas más preguntas que respuestas. Bien, pues hasta aquí, mis estimados controversianos, eh, el, el tema de hoy. Sí, es decir, los comentarios de los capítulos 41 y 42 del libro Santos 1, el estandarte de la verdad, que más que un estandarte parece una manta que para tapar todos los trapicheos de una verdad que no quieren admitir ni declarar. Bien, os invito a que si queréis veáis mi siguiente programa. Hasta entonces, portaros bien, sed buenos, nos vemos. Os ha hablado Emanuel, el profeta desconocidos, y esto es Controversias Mormonas. Hasta luego, adiós.